La siguiente plantilla en Excel puede servir como programa previo a un programa más elaborado. En este caso, va a servir como preprograma para el programa que trata sobre densidad. Presionamos la tecla Control 1 y se selecciona la casilla de superíndice, aceptar. Después se coloca el texto densidad, el cual va a estar en kilogramos por metro cúbico. Igual con la tecla Control 1 se selecciona el superíndice, se da a aceptar. Se acepta, se estabiliza con un doble clic el tamaño y se colocan bordes se centran las celdas, se les da un tinte amarillo para los datos de entrada y un tinte o color azul, verde, para los datos de salida. Se coloca un dato previo para la masa y un dato previo para el volumen y se identifican los datos como variable de entrada y como variable de salida. Se les da un color de texto verde para indicar que son comentarios. Se le colocan bordes a todas las celdas, se centran y al seleccionar el dato en la celda B1 se le asigna el nombre de masa en el ámbito que corresponde a la hoja 1, se acepta. Clic en la celda B2, un clic derecho, en definir nombre y se elige volumen únicamente en la hoja 1 del libro, se acepta y vemos que ya quedó registrado el nombre volumen y el nombre masa. En la celda B3 se coloca la fórmula de masa sobre volumen. El signo igual debe ir primero de la ecuación, masa sobre volumen. Se le da clic en aceptar y de esa manera calcula la masa, la densidad para el dato de 46.2 entre 1.7. Vamos a cambiar ahora el dato a 3.6472. Un dato en notación científica
0.5612 por 10 a la menos 7. Y el dato que proporciona es 0.0055587, el cual puede modificarse en el formato para celdas, en la ficha número, en la categoría científica, con una mantisa de 2 decimales, 4 decimales. Bien, entonces nuevamente damos clic en formato para celdas. En la ficha número, categoría científica, se sube a 4 decimales la mantisa y se acepta, y entonces el dato en la celda B3 está presentado ya en notación científica, 55587 por 10 a la menos 3. Ahora vamos a registrar un dato grande. Por ejemplo, vamos a registrar el dato de 5.6873 por 10 a la más 26. Aquí lo presenta con 2 decimales. Para que presente la mantisa con 4 decimales, podemos aumentar los decimales visibles en la celda. Se copia el formato y se pega en la celda B2 para que aparezca con 4 decimales y se registra. Entonces ya aparece el dato, perdón, 9.1591 es igual E mayúscula o E minúscula. Excel automáticamente lo convierte a E mayúscula y tenemos el cálculo para una densidad correspondiente a datos muy grandes, con lo cual queda terminada la plantilla o preprograma para el cálculo de la densidad de una sustancia, cuando se conocen la masa y el volumen. Toca ahora elaborar el programa en Word, y con lo cual podemos analizar el reporte tal como lo presento en mi libro. Programa Introducción para calcular la densidad de una sustancia. Los objetivos que están involucrados tanto en el uso de controles o herramientas del formulario, el uso de la notación científica, el marco teórico del tema que se va a tratar. Tiene que haber un marco teórico para poder elaborarse un programa. Tenemos el marco teórico y se propone un ejemplo como dato previo o prueba de escritorio. Entonces es un complemento al trabajo con la plantilla o preprograma. Se da una descripción del formulario, se identifican los controles o herramientas que se van a emplear, el user form, las etiquetas label, las cajas de texto, cuadros de texto o text boxes, los botones de clic, botones de comando o command buttons, y una caja de texto ampliada, agrandada en tamaño
tanto horizontal como vertical. Se propone la tabla con los controles, herramientas y propiedades del formulario anterior, con cada una de las propiedades que se van a modificar. Como aquí la propiedad del label 2 no se va a modificar, se elimina. Solo se deben poner las propiedades que se van a modificar. Las que no se van a modificar se deben de eliminar. Después del nombre en la caja de texto para mostrar, se indica que el texto debe limpiarse antes de hacer las otras modificaciones. Multilineado, muchas líneas verticales en forma verdadera y barras de deslizamiento de tipo vertical. Una pequeña descripción de lo que hace los botones en el formulario, lo que es el botón calcular, limpiar y salir, y el código que se va a emplear. Lo primero que se coloca en la sección general es la declaración de variables de entrada y variables de salida, para después proseguir con el código en un clic del botón calcular. No se registra lo que está subrayado, únicamente son descripciones. Las líneas verdes indican comentarios y las líneas de código en este caso están numeradas, aunque posteriormente se puede evitar o no hacer la numeración de las líneas de código. El código para un clic en el botón limpiar, donde elimina todo el texto visible en la caja de texto que se usa para mostrar, y el código que se va a colocar en el botón salir, cuando se le dé un clic finaliza la ejecución del programa. Los resultados que se deben de obtener con el programa con los datos previos, y se solicita que como ejercicio se registren datos microscópicamente pequeños o datos astronómicamente grandes. Al pulsar las teclas ALT y F11, pasamos al entorno de programación de Visual Basic, donde ya se elaboró el formulario de acuerdo a la tabla de controles y propiedades sugerida. Al dar clic en ver el código o el formulario, pedimos el código que está puesto, y ese es el código que se emplea en la declaración de variables, el clic para el botón calcular, el clic para el botón limpiar, el clic para el botón salir. Lo que no se usa se elimina. Todo aquello de código que no se vaya a usar se debe de eliminar. Entonces ya se puede dar ejecutar en el triangulito verde o presionando la tecla F5, con lo cual aparece el formulario con los datos previamente colocados. Al dar clic en calcular, aparecen los datos de entrada para masa y volumen y el dato calculado para la densidad. Se puede pedir limpiar y registrarse un dato microscópicamente pequeño, 3.6472 e a la menos 09, un dato microscópicamente para el volumen
por ejemplo, 656.12 por 10 a la menos 0,7. Darle clic en calcular. El programa calcula una densidad de 555.87.89 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico. Se da clic en limpiar y se registra ahora un dato astronómicamente grande, por ejemplo 5.6886 por 10 a la más 26. Y para el volumen se registra el dato de 9.1591 por 10 a la más. Vamos a registrar únicamente 23. Al dar clic en calcular, el programa calcula una densidad de 621.0872 kilogramos por metro cúbico. Se da clic en limpiar y se da un clic en salir, con lo cual finaliza la ejecución del programa.